bienvenidos al canal de Material de Construcción. Hoy nos toca continuar con el control de calidad del hormigón. Empezamos a hacer el control durante el suministro a obra. Para ello y previamente habrá que dividir la obra en trozos, lo que llamamos en lotes, para que, extrayendo muestras de hormigón de cada uno de esos lotes, juzguen la validez o la no validez del conjunto del hormigón que compone el lote. Veamos entonces cómo se determinan los lotes de una obra. Para la realización del control durante el suministro, ya he dicho que los elementos que componen la estructura del hormigón se dividen en lotes. Quiere decir, en esta estructura que veis ahí, pues hay elementos que son cimientos, las zapatas, las vigas de atado entre zapatas, hay elementos que son muros perimetrales en sótanos, pilares, forjados. Cada uno de estos elementos, hay elementos que trabajan a compresión, hay otros elementos que trabajan a flexión y hay otros elementos que son grandes macizos, por ejemplo las zapatas. Bien, ¿qué criterio hay que tomar para hacer los lotes de una obra? Tienen un tamaño máximo esos lotes. Vamos a ir dividiendo la obra en trozos. Cada trozo estará compuesto o bien por elementos que fundamentalmente trabajan a compresión, como los pilares, los muros portantes, en los cuales cada lote estará formado con una cantidad de hormigón máximo de 100 metros cúbicos, como veis ahí. Un tiempo de hormigonado máximo, una superficie construida máxima y solo podrá ocupar un número de plantas máximo. De tal manera que en el caso del edificio que veis ahí en la imagen, pues como tiene más de 2 plantas, habrá varios lotes de elementos de pilares, por ejemplo, o de elementos o grupo de elementos que funcionan fundamentalmente a flexión, como son las vigas, los forjados, tableros de puentes, muros de contención que trabajan a flexión. El límite para formar un lote está también donde figuran estos valores: 100 metros cúbicos, 2 semanas, 1000 metros cuadrados de superficie, 2 plantas. Y luego están otro gran grupo que son los macizos: zapatas, estribos de puentes, bloques, grandes masas de hormigón, en cuyo caso el máximo que puede contener un lote es 100 metros cúbicos de hormigón, el cual se hormigonará en 1 semana como máximo. Además de estas condiciones, deben de cumplir los siguientes requisitos cada uno de los lotes. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador. Si tenemos varias empresas suministradoras, nos suministran hormigón a la obra, cada una de esas empresas ya hay que diferenciar un lote. Todas las amasadas de un lote deben corresponder al mismo tipo o a la misma tipología de hormigón. Por ejemplo, un hormigón armado de 45 con consistencia plástica, tamaño máximo 12 y un ambiente 2B, todos los elementos constructivos que lleven ese hormigón podrán constituir lotes o un lote, pero no hormigones diferentes. Por ejemplo, no se puede mezclar un hormigón armado de 45 con uno de 35 o de 30. No se mezclarán en los lotes elementos que estén ubicados en columnas diferentes, columnas de la tabla. Quiere decir, no se mezclarán elementos que trabajan a compresión con elementos que trabajan a flexión y con elementos de gran volumen, macizos. Cada uno de estos elementos formarán los lotes. Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigón
en posesión de un distintivo oficial reconocido, podrá aumentarse el tamaño de estos valores de la tabla multiplicando por 5, de tal manera que los elementos a compresión, los pilares, muros portantes, en vez de 100 metros cúbicos, se admiten que los lotes tengan 500. En vez de 500 metros cuadrados de superficie, serían 2.500 metros cuadrados. Multiplicar por 5, a excepción de el tiempo. El tiempo de hormigonado, el máximo de semanas son 6. Quiere decir que en el caso del tiempo de hormigonado de elementos a compresión serían 6, en el caso de elementos a flexión serían 6, y en el caso de macizos, pues al multiplicarlo por 5 serían 5 semanas. Ese es el máximo. En el resto de los casos, número de plantas, superficie construida, volumen de hormigón, en cada caso se multiplicarán por 5, siempre que tengan sello de calidad. Para el control de cada uno de los lotes que se hayan establecido, se controlarán un número de amasadas determinado, un número en cada lote. El número de amasadas determinado será en función de lo siguiente: según la resistencia característica especificada o resistencia de proyecto. Cuando la resistencia de proyecto es menor de 30 Newton milímetro cuadrado, en hormigones con sello de calidad el número de amasadas que se puede controlar será como mínimo 1. En el caso de que no tenga sello de calidad, será como mínimo 3. Cuando la resistencia de proyecto está entre 35 y 50, en caso de que el hormigón tenga sello de calidad, será 1, como mínimo, y cuando no tiene sello de calidad, serán 4. Y cuando la resistencia de proyecto es mayor de 50, en el caso de hormigones con sello de calidad, el mínimo son 2 amasadas por lote, y en el caso de que no tenga sello de calidad, serán 6 como mínimo. Veamos un ejemplo. Se trata de un edificio compuesto por 2 plantas de sótano y una planta baja. Los cimientos son zapatas de hormigón armado de 1,20 por 1,20 y de 1,40 de profundidad. Están unidas por vigas de atado de 60 centímetros de anchura y 70 centímetros de profundidad. Los sótanos tienen un muro perimetral de hormigón de 60 centímetros de espesor. Los forjados son a base de losa de hormigón armada de 30 centímetros de espesor. El hormigón empleado en toda la obra, desde cimientos hasta cubierta, es un hormigón armado de resistencia de proyecto o característica especificada de 30 Newton milímetro cuadrado, consistencia blanda, tamaño máximo del arido 16 y el ambiente es 2A, humedad alta. Se está suministrando por una central de hormigonado que no tiene sello de calidad y este hormigón viene en camiones hormigonera con una capacidad de carga de 6 metros cúbicos. Tomad nota de todo este enunciado, aunque es largo, más lo que viene a continuación. Bien, ahí está el plano. Veis que es un garaje que tiene 2 plantas de sótano. Tiene aquí una zona para el ascensor que eleva los coches. Está la planta baja, que es más pequeña y bueno, pues tiene 30 metros de longitud, etcétera. Haciendo la medición correspondiente con los planos, pues tenemos que los sótanos, el sótano menos 2 tiene una superficie de 514,08, el sótano menos 1, igual que la planta baja, tiene una superficie de 493,83 y la cubierta pues tiene una superficie de 295,28. En cuanto a los pilares de los sótanos son de 0,50 por 0,50 y los de planta baja son de 0,30 por 0,30. En cuanto a la medición respecto a volumen de hormigón, tiempo de hormigonado, pues tenemos los valores que veis ahí abajo.
los cimientos 92,61 metros cúbicos de hormigón, el tiempo de hormigonado se estima en 2 semanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomando nota de todos estos valores porque son los que vamos a utilizar. Comenzamos a hacer pues la división de esta obra, de este edificio, en lotes para el control de calidad. Vamos a empezar, pues como se empieza una obra, por la cimentación. La cimentación, cogeremos los valores del cuadro que vienen aquí en macizos, que he coloreado en amarillo. Y tenemos que el volumen de hormigón es como máximo 100 metros cúbicos y el tiempo de hormigonado como máximo es 1 semana. Veamos cuál es el volumen de hormigón que tenemos en la obra. El volumen de hormigón de los cimientos es 92,61 y el tiempo de hormigonado son 2 semanas. Bien, por volumen de hormigón, 92,61, que son los metros cúbicos de hormigón que componen toda esa cimentación. Como el máximo son 100, me da un lote, 0,93, que siempre lo redondeamos a cantidad entera superior, un lote. Recordad que el tiempo de hormigonado eran 2 semanas. Si no, lo vemos aquí. Tiempo de hormigonado, 2 semanas. Bien, pues por tiempo de hormigonado, 2 semanas, que es lo que tarda, como cada lote tiene que ser como máximo 1 semana, me quedan 2 lotes. Luego, ¿cuánta es la cantidad de lotes de los cimientos? La cantidad de lotes en cimientos serían 2. Quiere decir, la mitad de la cimentación será controlada como un todo, como un lote, y la otra mitad de la cimentación será controlada como otro lote, del cual se extraerán una serie de controles en las amasadas que queramos, y lo que salga, el resultado que salga de los ensayos de esas amasadas, juzgará la aceptación o no aceptación del total del hormigón que hay en ese lote. Muy sencillo, ¿verdad? Pues pasemos a los pilares de la obra, de todos los pilares. Aquí tenéis que tener mucho cuidado y poner mucha atención. En cuanto al volumen de hormigón, la cantidad de hormigón máxima para hacer un lote solo de pilares es de 100 metros cúbicos. Vayamos por orden. 100 metros cúbicos. En pilares, el volumen de hormigón será 4,95 los del sótano 2, 4,50 los del sótano 1 y 3,24 los de la planta baja. Bien, pues en cuanto a pilares, 4,95 más 4,50 más 3,24 dividido por 100, que es el máximo que tiene un lote, me da 0,13. Luego, un lote es suficiente para hacer, de momento, por volumen de hormigón, todo el hormigón de los pilares podría estar en un solo lote. Tiempo de hormigonado. El tiempo de hormigonado de los pilares es 1 semana cada planta. Luego, en pilares, por tiempo de hormigonado será 1 semana del sótano 2, otra semana del sótano 1 y otra semana de la planta baja. Son 3 semanas, luego me salen 2 lotes. ¿Lo entendéis? Seguimos. Por superficie construida. Vamos a ver aquí con cuidado. ¿Qué es la superficie construida en un control de pilares? La superficie construida en pilares es la superficie del forjado que está sujetando los pilares que estamos midiendo. No dónde están pinchados, sino la superficie del forjado, de todo el forjado que está sujetando esos pilares. De tal forma que la superficie del sótano 1 más la superficie de la planta baja más la superficie de la cubierta son las superficies construidas para hacer el cómputo de los pilares. En definitiva, el sótano 1 son 493,83,
493,83 también es la planta baja y 295,28 es la cubierta. Luego, en pilares iría 493,83 más 493,83 más 295,28. Dividido por 500, que son los metros cuadrados máximos. Luego me salen 3 lotes. 2,57 son 3 lotes. Veis que este forjado no lo he tenido en cuenta, he tenido en cuenta este forjado, que es el forjado que sujetan los pilares de planta sótano 2, este forjado que es el que sujetan los pilares de planta sótano 1 y este forjado de cubierta que es lo que sujetan los pilares de planta baja. Cuidado con eso, no nos confundamos. Por último nos queda el número de plantas. Por número de plantas, ¿cuántas plantas tenemos? Tenemos una planta de pilares, 2 plantas de pilares y 3 plantas de pilares, ¿no? Planta sótano 2, sótano 1 y planta baja. Luego, por número de plantas, 3 plantas, como el máximo son 2, es 1,5, son 2 lotes. ¿Cuál de estos valores cogeremos? ¿En cuántos lotes se tienen que dividir el hormigón de los pilares? En el más grande. En definitiva, está en 3 lotes. ¿Cuáles? Los que vosotros queráis. La planta sótano 2, un lote, la planta sótano menos 1, otro lote, y la planta baja, otro lote. No tienen por qué ser iguales. Puedes coger pilares de la planta sótano 2 unidas con la de la planta sótano 1. Lo que no puedes hacer es coger pilares de la planta sótano 2, sótano 1 y baja, porque ya son 3 plantas. Y ya nos pasamos en cuanto a las condiciones. ¿Lo cogéis? Vamos con el siguiente. Muros perimetrales. Ojo con esto también, atención. Los muros perimetrales en este caso son muros que trabajan a compresión, son muros portantes. Y hay 2 muros portantes, uno en la planta sótano 2 y el mismo, en prolongación, en la planta sótano 1. Bien, luego seguimos en la columna de elementos que funcionan fundamentalmente a compresión. Volumen de hormigón, 100 metros cúbicos. Veamos cuál es el volumen de hormigón de los muros. Bien, los muros perimetrales tienen un volumen de hormigón de 189,49 metros cúbicos el de sótano menos 2 y 172,26 metros cúbicos el de sótano menos 1. Bien, pues esas cantidades me dan un total de 362 y pico, que divide entre 100, me salen 4 lotes. Por tiempo de hormigonado, vemos que son 2 semanas por muro. Luego son 4 semanas en total. Como el máximo son 2 semanas, pues 2 lotes. Por superficie construida. La superficie en el caso de los muros es la superficie que tiene el muro. La superficie construida de los muros será 28,80, que es la longitud mayor del muro, más 18,80, que es la perpendicular, el lateral perpendicular, multiplicado por 2 y multiplicado por la altura, que en el caso del sótano menos 2 es 3,30. Y por otro lado tenemos 28,80 más 18,80 multiplicado por 2 evidentemente también y multiplicado por 3 metros de altura, que es la altura del sótano menos 1. En definitiva, haciendo esa operación, vemos que el número de lotes que me salen es de 1,20, o sea, 2 lotes. Y por último está por el número de plantas. ¿Cuántas plantas hay? Pues 2 plantas, planta sótano menos 2 y planta sótano menos 1, quiere decir un lote. ¿Cuántos lotes en definitiva tengo que dividir los muros? En 4, el más alto de ellos, 4, 2, 2, 1, 4 lotes. ¿Cuáles serán esos lotes? Pues la mitad del muro de planta sótano menos 2, la otra mitad, la mitad del muro de planta sótano menos 1 y la otra mitad del muro. Ya tengo los 4 lotes. Vamos con los forjados.
Los forjados son elementos que trabajan a flexión. Luego utilizaremos la tabla central del cuadro. Volumen de hormigón, 100 metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de hormigón de los forjados? Pues el volumen de hormigón de los forjados es el forjado de sótano -2, el forjado del sótano -1, el de planta baja y el de cubierta. La suma de todos estos valores me da 6 lotes. Veamos el tiempo de hormigonado. El tiempo de hormigonado de los forjados es de 2 semanas cada uno de los forjados. Luego, 2 semanas por 4 forjados, porque es el de sótano -2, un forjado. El techo del sótano -2, que es el del sótano -1, 2 forjados. Planta baja, 3 forjados. Planta de cubierta, 4 forjados. 4 por 2 semanas me dan 4 lotes. Por la superficie construida, pues sería la superficie de este forjado, más la de el planta sótano -1, más el de la planta baja, más el de la cubierta. En total me da 2 lotes. Y por último, por el número de plantas, tenemos una planta, un forjado, 2 plantas, 2 forjados, 3 plantas, 3 forjados y el de cubierta, 4 plantas, 4 forjados. Luego 4 forjados, como el máximo son 2 plantas, pues me quedan 2 lotes. ¿Cuál es el total de lotes de los forjados? Pues 6 lotes. Bien, aquí está el resumen de los lotes de la obra. 2 lotes de cimientos, 3 de pilares, 4 de muros perimetrales y 6 de forjados. En definitiva, hemos compartimentado la obra en 15 obritas, 15 lotes, 15 trozos, cada uno se juzgará independientemente respecto a los demás. ¿Cuál es el total de amasadas que se utilizan en cada uno de estos elementos? Pues los cimientos, si os acordáis, tenían 92,61 metros cúbicos. Lo podemos ver aquí. Cimientos, 92,61 metros cúbicos. Bien, pues 92,61 metros cúbicos, que son todo el hormigón de los cimientos, dividido por lo que cabe en un camión hormigonera, que son 6 metros cúbicos, me dan 16 amasadas totales. Posiblemente sean pues la mitad de las amasadas de un lote y la otra mitad de otro. Depende de cómo hagamos los lotes según el devenir de la ejecución de la obra. Igualmente, en los pilares tenemos un volumen total de hormigón en pilares de 12,69. Como cada camión carga 6 metros cúbicos, tenemos 3 amasadas y con 3 camiones, 3 amasadas de 6 metros cúbicos, conseguimos el llenar todos los pilares de hormigón. El muro perimetral serían 61 amasadas, en los forjados 96 amasadas. En definitiva, lo que para esta obra necesitamos son 176 amasadas, 176 camiones hormigonera de 6 metros cúbicos que vendrán en diferentes momentos, en diferentes días, en diferentes semanas. De esta total de camiones o de este total de amasadas, ¿cuántas controlamos en cada uno de los lotes? Pues dado que el hormigón es un hormigón de 30 newton milímetro cuadrado, vemos que el número mínimo de amasadas a controlar por cada uno de los lotes es, en este caso, 3, porque recordad que la central no tenía sello de calidad. 3. Bien, pues 2 lotes por 3 amasadas controladas serían 6 amasadas. De las 16 amasadas, 6 serán controladas. Por supuesto, cada una pertenecerá a un lote. Si hay 2 lotes, pues lo lógico es que 3 amasadas corresponden a un lote y las otras 3 al otro, no todas al mismo lote. Eso es de cajón. En cuanto a pilares, son 3 lotes. Como el mínimo de cada lote son 3, serían 9 amasadas. Ojo aquí, que hay un problema. ¿Cómo voy a controlar 9 amasadas si solo voy a tener 3 en la obra? Bueno, pues controlaré las 3 que componen el total de amasadas de los 3 lotes de pilares.
En cuanto al muro perimetral, pues son 4 lotes que, como hay que en cada lote controlar 3 amasadas, serían 12 amasadas controladas, y en el de 6 lotes de forjados serían 18. En total, de las 176 amasadas que componen el hormigón de esta obra, voy a analizar única y exclusivamente 39, lo que supone un 22,16% de control. ¿Cómo calculo yo este control? Pues muy sencillo. Las amasadas controladas dividido por las amasadas totales de cada uno de los elementos multiplicado por 100 me da el grado de control. Y así tenemos 37,5% de control en cimientos. 3 dividido por 3 y multiplicado por 100 es 100% de control en pilares, 19,7% en muros perimetrales y en forjados 18,75%. El total de control de esta obra es del 22,16%. El mero hecho de saber esto también me va a decir qué tipo de control puedo utilizar o debo utilizar. El control de calidad durante el suministro, que si os acordáis un poco y si no lo veremos en los próximos programas, en las próximas lecciones, puede ser control estadístico o control al 100%. Todas las que no son el 100% de control, como es en el caso de los pilares que controlamos el 100% de las amasadas, entonces sí es control 100%, en el resto de casos es estadístico, porque de las 16 amasadas solo cogemos 6 y hacemos un estudio estadístico. De las 3 amasadas cogemos 3, 100%, control 100%, de las 61 amasadas cogemos 12, y repito, tienen que pertenecer a los 4 lotes, no coger todas las amasadas de un lote. Fijaos que el número mínimo de probetas elaboradas en la obra, para esta obra, sería 39 amasadas controladas. Si de cada amasada controlada hacemos 2 probetas para el ensayo de compresión, tendríamos 78 probetas a lo largo de la obra que nos irían dando la calidad del hormigón que estamos colocando. Es sencillo, es practicar. Yo, si me lo pedís, puedo de alguna manera facilitaros documentos, estructuras con su medición hecha, etcétera, incluso los planos, y así poder vosotros practicar. No hay ningún problema. El caso es que lo aprendáis, porque esto es el pan nuestro de cada día en las obras de construcción. En el próximo programa vamos a ver el control estadístico. Estamos muy próximos a terminar el tema de control de calidad, tema importantísimo dentro de las obras de construcción. Seguid estudiando y no faltéis, que paso lista. Hasta el próximo vídeo.